Día Mundial de la Biodiversidad. Ayer, la provincia de la capital nacional de la biodiversidad, nos gusta mucho decirlo. Y en Frontera Jesuita hablamos con Sergio Prat Cric, como ustedes saben, es nuestro gurú de las infusiones. Sabemos que asesora a la reserva Deja Vu en Paraguay. Y queremos saber qué hizo. A propósito, poniéndolo bien en el marco de la biodiversidad, una reserva que ha mostrado signos de agotamiento en sus suelos, naturalmente ha mermado la productividad. Le preguntamos a Sergio Prat Cric cuál ha sido la causa de la deforestación. Bueno, en la reserva de Jabú que yo asesoro, ha sido un área que tuvo dos etapas productivas. La primera fue la etapa tradicional, donde se trabajaba con bueyes y se hacían los cultivos tradicionales para consumo, como mandioca, maíz, fundamentalmente, y después un cultivo de renta como era la yerba mate, pero en bajas densidades. Después, con el desarrollo de la agricultura mecanizada, muchos de esos terrenos fueron comprados por empresas o asociaciones para hacer cultivos de soja y cultivos de trigo. Y eso aceleró fundamentalmente el deterioro de esos suelos con pérdida de materia orgánica y nutrientes y los efectos nocivos de la erosión. Vamos a preguntarle a Sergio Prat Cric qué ha sugerido para recuperar yerbales degradados en suelos degradados. Reconversión por otros yerbales, menor densidad, consociar con otras nativas. Para la recuperación de estos suelos tan degradados, lo primero que se planteó fue aumentar los niveles de materia orgánica, que era lo más importante, y como los dueños de la reserva planteaban que debía hacerse dentro de un plano biodinámico o ecológico biodinámico, lo que hicimos fue desarrollar cultivos que aumentaran en forma sustancial la materia orgánica, por ejemplo el maíz. Después podíamos hacer mandioca, parte para consumo y parte para integrar al suelo, y posteriormente se fueron haciendo cultivos de leguminosas estivales y leguminosas invernales. Así aumentamos las materias orgánicas. Lo fundamental era incrementar la materia orgánica previo a la implantación de hierba. Con respecto a las densidades que utilizamos, bueno, la idea era aprovechar al máximo la superficie. Se planteó densidades generalmente altas, pero con calles que permitieran el trabajo de desmalezado, fundamentalmente mecánico. Y como todo se iba a hacer en forma biodinámica o ecológica o biodinámica, después las faltas que todavía existían en la parte nutritiva se compensaban con fertilización con compost que se generaba en la misma reserva, o abonos orgánicos generados en forma orgánica, o enmiendas naturales. ¿Qué tan extractivo es el modelo histórico de producción de la yerba mate? ¿Se lo sigue aplicando? ¿Qué cambió? ¿Sirve para reflexionar el Día de la Biodiversidad también? En el caso de que haya cambiado, ¿cuándo se puede marcar un hito en el modelo de producción yerbatero que señale una bisagra en la productividad con buenas prácticas sustentables, con buenas prácticas de la agricultura, de la manufactura? Bueno, en definitiva, con un camino al desarrollo sostenible. Se lo preguntamos al ingeniero Sergio Prat Cric. El modelo histórico de la yerba mate, de las famosas 1000 plantas por hectárea y una superficie con el suelo prácticamente sin ninguna maleza, no era solamente extractivo, sino que además de ser extractivo, diríamos, era destructor del suelo.
Por eso las nuevas técnicas hacen que las densidades se eleven, o sea, tenemos que tratar que la mayor parte de la cubierta del suelo sea yerba mate y el resto sea con cultivos acompañantes que podemos incorporar como en primera instancia algunas gramíneas y después incorporar abonos de leguminosas de invierno y de verano y seguir manteniendo la cobertura del suelo. También es favorable incorporar árboles de sombra nativos y algunos árboles que se generan en las primeras etapas, que tienen corta vida, pero que coadyuvan a un mejor desarrollo de la hierba. Generalmente cuando tenemos esos ambientes que se van haciendo más semiboscosos, empiezan a aparecer algunos problemas como enredadera, a los cuales tenemos que ir controlando en forma permanente. La reserva Déjà Vu en Paraguay, que asesora don Sergio Prat Cricum, a quien le estamos haciendo este tipo de preguntas vinculadas precisamente al ejercicio de la recuperación de los suelos, implementó prácticas biodinámicas. ¿Por qué considerar prácticas biodinámicas? ¿Por qué se consideraban los propietarios de la reserva las técnicas biodinámicas? Bueno, porque son técnicas fundamentalmente ecológicas que se manejan con un calendario que, según las técnicas del creador Steiner, todo tiene relación con todo, o sea, los astros, ya sea la luna, los planetas y otros áreas espaciales tienen influencia sobre los cultivos. Y también, diríamos, quizá esa producción, diríamos, es más reducida, pero lo que pasa es que hay gente que valora enormemente esta producción biodinámica y orgánica y la paga con gusto. O sea que hay una componente de conservación del medio ambiente, pero hay una componente económica que compensa eso y favorece el desarrollo de este tipo de producción. Qué lindo escuchar a don Sergio Prat Cricum de Frontera Jesuita, el gurú de las infusiones para nosotros, sin duda, tantos años en el INTA, hace poco nomás. Recordábamos la visita del gran Juan Alberto Badía, este hombre que ha hecho tanto por los medios de comunicación del país. Bueno, la visita de Badía al INTA, a la experimental de Cerro Azul, de la Regional Misiones, y teniendo a don Sergio Prat como anfitrión. Hombre que le ha dado tanto al té, tanto a la yerba, y le sigue dando, por supuesto, ahora el ex intiano asesorando a distintos establecimientos del mundo. Ojo que también establecimientos chinos, que más tarde o más temprano se quieren largar, parece, a plantar nosotros su té, ellos nuestra yerba. Es un tema bien interesante. Le preguntamos a don Sergio, para cerrar el bloque y acaso para cerrar esta edición también, que nos deje un mensaje sobre la biodiversidad. Con respecto a la biodiversidad, en el caso mío del manejo de la yerba en la reserva a la cual nos referimos, diríamos, cuanto más especies estén consociadas con la yerba, más equilibrado va a ser la producción de yerba. Es interesante observar que a lo largo de estos 7 años que estamos trabajando con la yerba, prácticamente no hemos tenido en ningún momento que hacer ningún tipo de control de plagas o enfermedades y no se presentaron en ningún momento. Lo que tenemos que hacer es equilibrar el aprovechamiento de las plantas. Muchas veces, como los suelos habían sufrido un proceso de deterioro muy grande, en primeras instancias, si nosotros hacemos un aprovechamiento excesivo de las plantas, podemos acarrear la muerte de la misma. O sea que
lo que vamos realizando es un aprovechamiento ordenado y correlativo de estas plantaciones, aprovechando en vez de extraer un 70%, extraemos un 50% de masa foliar o incluso en algunas condiciones donde los suelos son más superficiales, hacemos cosecha año por medio. O sea, todo manteniendo un equilibrio con la flora y con la fauna. Y también realizamos algunas otras actividades dentro de los yerbales, como ser la presencia de panales para la producción de miel. No es lo mejor, no es lo mejor la flor de la yerba mate para la producción de miel, pero como hay otras especies acompañantes, podemos llegar a tener una interesante producción de miel que acompaña a dicha producción principal.